Listo. Y ahora sí voy a presentar el archivo. Más de un minuto. Ok. A ver, en cuanto lo vean, si me pueden decir. Sí, ¿ya se ve? Creo que sí, ¿verdad? Ya se ve. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces a ver, pues vamos a comenzar, más bien recordar lo que comenzó en la última clase este Hama con respecto a la definición de la derivada de una función de variable compleja, ¿verdad? Me parece que con él comenzaron la definición y vieron estas propiedades de que se esperarían respecto a la suma, producto y división de funciones diferenciables, ¿no? Pero bueno, antes de eso vamos a recordar lo que quería decir que una función de variable compleja sea diferenciable, ¿sale? Entonces vamos a tomar omega, un subconjunto de C. Ah, bueno, y en este caso siempre vamos a suponer que este omega es distinto del vacío, ¿sale? Entonces, a ver, aquí debí ponerlo. Siempre vamos a suponer para todo lo que vamos a exponer de aquí en adelante, siempre vamos a suponer que omega es no vacío, ¿ok? Entonces vamos a tomar un conjunto abierto y aquí hago una pequeña observación. Algunos textos toman ya a omega como una región, ¿sale? Entonces, es decir, un abierto y conexo, ¿verdad? Entonces, eso lo hacen para facilitar algunas cosas y porque en general, en toda la teoría de funciones de variable compleja, para temas de más adelante se utilizan regiones. Entonces, comienzan definiendo todo desde derivada para regiones. Pero la mayoría de textos que yo he consultado, pues trabajan con abiertos, entonces por eso decidimos definirlo a partir de abiertos, ¿sale? Entonces, bueno, ahora sí, dicho esas cosas, vamos a tomar omega, un conjunto abierto, f, una función definida de omega a los complejos, y z0, un punto particular en omega, ¿sale? Entonces, vamos a decir que f es c diferenciable o que es c derivable en z0 si el límite cuando z tiende a z0 del cociente f de z menos f de z0 entre z menos z0 existe, ¿verdad? Y en ese caso lo vamos a denotar como f' de z0. Es decir, es la definición completamente análoga a lo que ustedes conocen de funciones de variable real, ¿verdad? Entonces, se parece mucho la definición, pero van a ver que sí existen diferencias sutiles en el sentido de que la derivada compleja es mucho más fuerte que la derivada en R2, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso vamos a llamarle a este límite la derivada de f en z0 y lo vamos a denotar de esa forma, ¿no? Desde luego, si hacemos el cambio, el clásico cambio de z menos z0 a un h, ¿no? Entonces podemos definirlo de forma alternativa como tomando h un número complejo distinto de 0, ¿no? Y que está definido así precisamente como z menos z0, ¿no? Entonces, y de forma que z0 más h se quede en omega, entonces f es c diferenciable en z0, sí, solo sí, este límite, ¿no? El límite de f evaluado en z0 más h menos f de z0 entre h existe, ¿no? Entonces, pues esa es la definición. Y aquí nada más hago unas observaciones. Fíjense que para que la función sea diferenciable en z0, en el caso de esta formulación, lo que estamos diciendo es que recuerden que como estamos trabajando en funciones del plano complejo, entonces para que este límite exista, ¿no? Lo que habíamos dicho respecto a los límites era que el límite debe ser independiente de por dónde yo me voy aproximando al punto en cuestión. Es decir, en este caso, como h va tendiendo a 0, no debe ser independiente de la forma en la que me aproxime al 0, ¿verdad? Y la otra observación que hago, que quizá en este momento no parezca como muy interesante, ¿no? Es que en realidad no nos es suficiente definir la derivada en un solo punto, sino que necesitamos trabajar en bolas pequeñas alrededor de
los puntos donde la función sea diferenciable, ¿sale? Entonces en realidad necesitamos definir una noción más general de derivada, que en realidad solamente quiere decir que sea diferenciable en más puntos. ¿Qué puntos? Pues en todos los puntos de una bola pequeña alrededor de z0. Y entonces con esa idea, ¿no? Entonces ahorita más adelante se va a ver por qué no es suficiente trabajar con esta noción, ¿sale? Entonces a ver, bueno, entonces vamos a definir los siguientes conceptos. No sé si esto ya lo vio Jama, pero bueno, si no lo vio vamos a definirlo. Entonces vamos a tomar igual omega un conjunto abierto y f una función de omega en los complejos, así como z0 un punto particular en omega, ¿no? Entonces esta es la definición quizá más importante de variable compleja en este caso, ¿sale? Entonces vamos a decir que f es analítica en z0 si existe un epsilon mayor que 0, de tal forma que la bola con centro en z0 y de radio epsilon se queda contenida en omega, y f es c diferenciable en cada punto de la bola, ¿sale? Entonces de la bola alrededor de z0 y de radio epsilon. Entonces no solamente necesitamos para trabajar los temas más adelante que la función sea diferenciable en un punto, sino que además sea diferenciable en cada punto dentro de una bola alrededor de z0. Y en dicho caso vamos a decir que la función es analítica, ¿sale? En realidad esta definición está hecha así porque vamos a recuperar la definición de que f sea analítica en términos de su expresión de funciones de expresión como serie de Taylor, ¿sale? Recuerden que hay una definición de analiticidad respecto a funciones de variable real con respecto a su función de Taylor, pues eso lo vamos a recuperar y por eso lo vamos a definir de una vez, ¿sale? Entonces, igual hago la precisión que en algunos textos a ser analítica a veces le llaman holomorfa, ¿sale? Entonces, a ver. Aquí a veces le suelen llamar que la función sea holomorfa. Ok, entonces suele ser otro concepto utilizado, holomorfa. Y bueno, vamos a decir que f es analítica en omega, si f es analítica en cada punto de omega, ¿no? Y por último, vamos a decir que f es entera, si es una función definida en todo el plano complejo y además es analítica en todo C, ¿ok? Entonces, bueno, estas son las definiciones con las que vamos a trabajar. Me parece que Jama vio las consecuencias básicas de la derivada, es decir, vio que si una función es diferenciable, ¿no? Entonces es continua. Vio que la suma de funciones diferenciables, pues es diferenciable, ¿verdad? Vio también que, me parece que también vio, ¿no? Que si la función es el producto de funciones diferenciables es diferenciable, y además vio la regla de para calcular su derivada, que es exactamente la misma de funciones reales, y también la del cociente, ¿no? Entonces, bueno, esas consecuencias vio Jama, y pues ahora lo que vamos a ver son ejemplos de funciones diferenciables y no diferenciables, ¿sale? Entonces fíjense que si tenemos una constante, entonces pues desde luego la función definida como f de z igual a la constante, en este caso le llamé c, para cada z en C, ¿no? Pues es entera, es decir, es analítica en cualquier punto del plano complejo y además su derivada es cero, ¿no? Exactamente lo mismo que en el caso real. Y bueno, la función f de C en C, dada por f de z igual a z, pues también es entera, ¿no? Lo que esperábamos, y su derivada siempre es 1, ¿no? Para cada n en los números naturales, pues la función dada por f de z igual a z a la n también es entera, y la derivada se calcula como n por z a la n menos 1, y eso es para cada número complejo z en los números complejos, ¿no? Entonces estos son, digamos, los ejemplos clásicos de funciones diferenciables, ¿no? De funciones analíticas y de funciones enteras, desde luego, ¿no? Entonces, pero quizá los ejemplos interesantes estén en definir funciones que no resulten ser diferenciables en ningún punto y por lo tanto que no sean analíticas, ¿sale?
Entonces, a ver, hasta aquí creo que no hay ninguna duda, ¿verdad? ¿Todo claro? Sí, hasta ahorita todo claro, ¿verdad? Sí, todo bien. Ok, entonces, a ver, pues el ejemplo clásico de una función que no sea diferenciable, pues es el caso de la función conjugado, es decir, si tomamos la función, entonces vamos a ponerle el ejemplo 4, ¿no? Que va a ser una función no diferenciable. Entonces, a ver. Entonces, una función no diferenciable. En ningún punto, ¿no? Ningún punto de C. Entonces, pues es la función conjugado. Entonces, a ver, CAF de C en C, dada por F de Z igual a Z conjugado, ¿no? Ok, entonces, a ver, la afirmación es que entonces, a ver, vamos a afirmar. Entonces, a ver, la afirmación. ¿No? Entonces, a ver, para cada Z0 en C, F no es diferenciable, no es C diferenciable. En Z0. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿cómo lo demostramos eso? Pues fíjense que lo único que tenemos que hacer es tratar de demostrar, ¿no? O sea, hasta ahorita lo único... Demostración. Hasta ahorita lo único que tenemos es pues la definición, ¿verdad? De que una función sea diferenciable a partir de la existencia del límite. Entonces, pues vamos a ver que en efecto ese límite no existe. Y para eso pues tenemos que calcular el siguiente cociente, ¿verdad? Entonces vamos a tomar CH en los números complejos menos el 0, ¿no? Entonces fíjense, si calculamos el siguiente cociente, si calculamos este cociente, f de z0 más h menos f de z0 entre h, ¿verdad? Pues esto es por la definición de la función, esto no es otra cosa más que z0 más h conjugado, ¿verdad? Menos z0 conjugado, todo esto dividido entre h, ¿verdad? Desde luego este cociente no es otra cosa, haciendo las cuentas, que h conjugado dividido entre h. Y entonces, a ver, ¿alguien tiene alguna idea de cuál es el argumento para la no existencia de este límite? ¿Alguien tiene alguna sugerencia respecto a cómo podemos demostrar que ese límite en efecto no existe? ¿Alguien se le ocurre? H puro y por otro caso un H real puro. Exactamente, fíjense, la vez pasada comentamos esa idea, ¿verdad? Lo que yo les decía era que la existencia de este límite estaba sujeta a que el límite existiera bajo la aproximación a 0 a partir de cualquier dirección, ¿verdad? Entonces precisamente la idea de su compañero es correcta. Nos podemos aproximar a 0, que es el punto que nos interesa, a través de los puntos que sean de forma imaginaria pura, que sea imaginario puro, es decir,
que estén en el eje imaginario, en los números de la forma IR, ¿verdad? Y por otra parte en los números que sean reales puros, es decir, nos vamos a aproximar a partir de números que se muevan en este eje, y por otra parte en números que se muevan en este eje, ¿verdad? Y entonces si vemos que en efecto el límite en esos dos casos no coincide, pues pues en ese caso pues entonces estaremos viendo que el límite en general no existe, ¿verdad? Entonces pues a ver, uno, pues vamos a CH en C, ¿no? Tal que la parte imaginaria primero vamos a tomar de H es igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con este cociente? Entonces, ¿no? Entonces, fíjense que el cociente de H conjugado entre H, ¿cuánto me queda? Pues como la parte... ¿Perdón? Uno. ¿Sí? ¿Te queda uno? ¿Qué dicen todos? Sí, ¿verdad? Fíjense, para aquellos que no lo vean, podemos poner H de la siguiente forma, ¿no? Podemos poner H como un número real, porque es bueno, a ver, si quieren, nos va a quedar así, ¿no? Como H es real puro, entonces esto nos va a quedar nada más la parte real de H, ¿no? Porque la parte imaginaria de H conjugado se hace 0, y por esta parte nos va a quedar así, ¿no? Nos va a quedar como la parte real de H. Y en este caso, entonces nos queda, ¿verdad? Nos queda 1. ¿Sí está bien? Y después podemos hacer lo mismo, pero con la parte imaginaria, ¿verdad? Entonces podemos hacer lo siguiente. Entonces sea H en C, tal que la parte real ahora de H es 0, ¿no? Y entonces de forma análoga, si yo quiero calcular H entre H conjugado, digo H conjugado entre H, pues esto me va a quedar, ¿quién? Como la parte real es 0, esto me va a quedar menos I veces, ¿no? La parte imaginaria, perdón, de H dividido entre la parte imaginaria, I veces, perdón, la parte imaginaria de H, y esto nos queda menos 1, ¿verdad? Y entonces, bueno, si quieren, esto de aquí implica que el límite cuando H tiende a 0 de H conjugado entre H sea 1, y esto implica, ¿no?, que el límite cuando H tiende a 0 de H conjugado entre H pues sea menos 1. Y entonces en este caso, ¿no?, por lo tanto, pues el límite de todo esto, ¿verdad?, no existe, ¿verdad? Por lo tanto, este límite cuando H tiende a 0 no existe, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, a ver, pues ese es el primer ejemplo de una función que no sea diferenciable, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué otro ejemplo hay de funciones que no sean diferenciables? Pues otro clásico es el siguiente. Entonces, a ver, si quieren lo podemos trabajar como un solo ejemplo. Entonces, a ver, vamos a poner el ejemplo 5. ¿No? Entonces, a ver, la función f, bueno, a ver, le voy a poner así, 5a. La función f de c en c, dada por f de z
igual a la parte real de z no es diferenciable en ningún punto, ¿no? Ningún punto. Punto de ¿de dónde? De C. A ver, ¿cuál sería el argumento? ¿Alguien lo puede dar? ¿A alguien se le ocurre por dónde nos podríamos aproximar en este caso para probar que la función no es diferenciable? A ver, pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? A ver. Entonces la afirmación es lo siguiente, ¿no? Entonces para toda z0 en C, f no es C diferenciable en z0. A ver, pues entonces no hay de otra más que considerar el cociente el cociente en la definición de la derivada, ¿verdad? Entonces, si tomamos h distinto de 0, entonces sea h un complejo distinto de 0, ¿no? Entonces, ¿no? A ver, ¿qué pasa con el siguiente cociente? Si consideramos este cociente, f de z0 más h menos f de z0 dividido entre a ver, ¿qué podemos hacer? Dividido entre h, ¿verdad? Esto sería igual a la parte real de z0 más h menos la parte real de z0 dividido entre h, ¿verdad? Después, ¿qué nos queda? La parte real de h, parte denominador. Exactamente, fíjense que como es lineal, ¿verdad? Las partes reales se comportan como si fuera una función lineal, es decir, como si abriera sumas, más bien como abre sumas. Entonces esto nos queda nada más la parte real de h dividido entre h, ¿verdad? Y entonces ya todos se imaginan cómo lo podemos hacer. A ver, ¿qué pasa si h lo tomamos imaginario puro? Entonces, a ver, déjenme... Ajá. El cociente es 0, ya de plano, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Entonces, a ver, así. No, ¿cómo lo había puesto en la anterior? Entonces, a ver, vamos a ponerle así, 1. Entonces, sea h en c menos el 0, tal que, ¿no? La parte imaginaria. Bueno, vamos a comenzar así, ¿no? La parte imaginaria de h es igual a 0, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense que nos queda de la siguiente forma. Este cociente, el que queremos calcular, es decir, la parte real de h entre h, ¿no? Entonces, la parte real de h dividido entre h, ¿verdad? Nos queda igual a ¿cuánto? Pues nos queda igual a 1, ¿verdad? Porque esto nos quedaría, h se puede escribir como su parte real más y veces su parte imaginaria. Si la parte imaginaria es 0, entonces nos queda la parte real
de h entre la parte real de h. Y esto nos da 1, ¿cierto? Por otra parte, 2. Si tomamos h en los números complejos, tal que la parte real de h sea igual a 0, ¿no? Entonces, pues a ver si calculamos, ¿verdad? ¿Qué nos queda este cociente? Nos queda que la parte real de h dividido entre la parte imaginaria, dividido entre h, pues esto es inmediatamente 0, ¿verdad? Esto nos queda 0 dividido entre h. Y esto es igual a 0, ¿verdad? ¿Sí están todos de acuerdo, muchachos? Sí, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, aquí quizá sería bueno agregar, ¿no? Para que esto esté bien definido. Que la parte real de h sea no 0, ¿no? Y aquí igual, ¿no? Que la parte imaginaria de h sea distinto de 0. ¿Verdad? Entonces ahora sí. Entonces, bueno. En este caso entonces nos quedaría así. Nos quedaría como la parte imaginaria de h. Y pues esto ya nos da 0, ¿verdad? Por lo tanto, el límite, cuando h tiende a 0, de la parte real de h entre h, no existe, ¿verdad? No existe. Bueno, y el inciso B de este ejemplo 5 sería análogamente para la función, ¿verdad? El inciso B sería la función f de c en c, ¿no? Dada por fíjense, dada por f de z igual a la parte imaginaria de z, pues tampoco no es diferenciable. En ningún punto de C, ¿verdad? Entonces fíjense, esta es la diferencia. Estos son, perdón, ejemplos de funciones que no sean C diferenciables, ¿verdad? En ese sentido, cuando digo que no es C diferenciable, quiero decir que no es C diferenciable en ningún punto de C. Pero vamos a ver ahora un ejemplo de una función que sea diferenciable en al menos un punto, pero que no sea analítica, ¿sale? Es decir, que no es analítica en ningún punto de C. Y entonces ahí está la diferencia, ¿verdad? Una función puede ser analítica en algunos puntos, pero lo que nos va a interesar es que en realidad, puede ser diferenciable en algunos puntos, pero para una teoría, digamos, suficientemente interesante, para sacar consecuencias interesantes que vamos a ver más adelante, no nos basta con eso. Lo que vamos a pedir es que las funciones de hecho sean analíticas, es decir, que sean diferenciables en al menos un punto, queriendo eso decir que sean C diferenciables en todos los puntos de una bola alrededor de un punto, ¿sale? Entonces, a ver, ¿alguien ya conoce o está familiarizado con ese ejemplo? Entonces, a ver, 6. Una función
que no es analítica, en ningún punto de C. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿alguien se le ocurre la función? En realidad no, bueno, no es un ejemplo, digamos, que se nos pueda, que lo podamos establecer de forma directa, entonces voy a enunciarlo. El ejemplo es el siguiente, ¿sale? Entonces CAF, definida de C en C, dada por ok, dada por lo siguiente: f de z igual a el módulo de z al cuadrado. ¿Sale? Entonces vamos a tomar, bueno, a ver, primero vamos a ver que f es diferenciable en el origen, ¿sale? Entonces, a ver, lo primero es que f es diferenciable, es c diferenciable en el origen, ¿no? Queriendo eso decir que en el caso de la definición z0 vale 0, ¿ok? Entonces, a ver, en efecto, vamos a ver cómo lo probamos. Entonces, a ver, es esto, ¿no? Así, demostración. Pues hay que hacer tal cual el cálculo del, hacemos tal cual el cálculo del límite, ¿verdad? Entonces, fíjense, tomamos nuestro h, ¿no? Entonces, pues a ver, vamos a calcular. Entonces, ¿no? Entonces, a ver, entonces vamos a considerar el cociente f de, en este caso sería así, ¿verdad? F de h menos f de 0 entre h. ¿Y esto qué nos daría? Nos daría, según la definición, nos daría el módulo de h al cuadrado menos el módulo del 0 al cuadrado dividido entre h, ¿verdad? Y esto nos da, desde luego, el módulo de h al cuadrado dividido entre h. Y esto nos da, ¿cuánto nos da esto? Pues nos da h conjugado, ¿verdad? Nos da h conjugado. Y entonces, por lo tanto, entonces, a ver, por lo tanto, ¿no? Entonces el límite, cuando h tiende a 0, de este cociente de aquí, así, ¿verdad? Así, es igual al límite, cuando h tiende a 0, de h conjugado, y esto desde luego es 0, ¿verdad? Y entonces la conclusión es que entonces f' en 0, ¿verdad? Vale 0. ¿Están de acuerdo? Entonces en efecto es diferenciable en el origen, pero no es, bueno, en efecto lo que queríamos probar, ¿no? Es diferenciable en el origen. Entonces la conclusión
es que f' evaluado en el 0 pues nos dio 0, ¿verdad? ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? No, todo bien. ¿No? ¿Todo bien? Ok, entonces ahora sí vamos con la 2. Es decir, con que ahora no es diferenciable en ningún punto distinto de 0. Entonces, a ver, 2. Entonces sea z0 en c menos el 0, ¿no? Es decir, un punto distinto del 0. Entonces, afirmación. ¿No? Entonces, f no es c diferenciable. No es c diferenciable. En no es c diferenciable en z0. ¿Ok? Entonces, a ver, fíjense que eso ya nos dice que no es analítica. ¿Por qué? Porque, fíjense, si yo quisiera distinguir, bueno, puedo distinguir, preguntarme si es analítica en el origen y en un punto distinto de 0, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a ver es que al no ser diferenciable en cualquier punto distinto de 0, entonces la función no va a ser analítica en ningún punto. ¿Por qué? Pues porque, digamos, si me fijo en el origen, ¿no? Si me fijo en el origen, pues la función sí es diferenciable ahí. Pero si yo me tomo una vecindad alrededor del origen, sin importar qué tan pequeña sea, como vamos a probar que la función no es diferenciable en cualquier punto distinto de 0, ¿no? Entonces, en cualquier vecindad alrededor del origen, pues la función no va a ser diferenciable, ¿no? Sin importar qué tan pequeño sea esta vecindad alrededor del origen, la función aquí no va a ser diferenciable en ningún punto de estos dentro de esta bola. Entonces eso me diría que no es analítica, porque el hecho de que sea analítica me pide que la función sea diferenciable no solo en el centro, sino en todos los puntos alrededor, ¿verdad? Y si me tomo un punto distinto del origen, o sea, aquí, un punto z0 distinto del origen, pues entonces, pues ni siquiera es diferenciable en ese punto, entonces mucho menos en una bola alrededor del punto, ¿verdad? Entonces, eso me dice que la función no es analítica, ¿sale? Entonces, esa es la conclusión a partir de que la función, aunque es diferenciable en el origen, no es diferenciable en cualquier punto que no sea el origen. ¿Sale? ¿Sí se entendió más o menos la idea? Entonces, en todo lo que no es el origen, en todo aquí la función no es diferenciable, ¿no? Entonces, aquí no, f no es diferenciable. Bueno, c diferenciable, perdón. C diferenciable. ¿No? Entonces, ese es el argumento, ¿sale? ¿Sí se entendió más o menos? Entonces, a ver, ¿alguien me puede decir por qué la función no es diferenciable ahí? En cualquier punto distinto de 0. Hay un argumento así bien sencillo. ¿A alguien se le ocurre? Podríamos desarrollar el módulo de Z y aparecería por ahí un Z conjugado, si no me acuerdo. A ver, yo digo que este argumento basta. Yo digo que con esto basta. Para cualquier...
¿no? Entonces, a ver, si quieren lo pongo así como, bueno, a ver, ¿para qué puse ese cuadro? Entonces, a ver, podemos hacerlo como una observación, ¿no? Entonces, observación. Entonces, a ver, para cualquier, ¿no? Para cualquier Z0 distinto del 0 en C. ¿Qué me da esto? Z, el módulo de Z conjugado, digo, el módulo de Z al cuadrado dividido entre Z. ¿Qué me da esto? Exactamente, ¿verdad? No sé si esa era tu idea, Caín. Entonces esto me da así, ¿verdad? Me da Z conjugado. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Ah, bueno, pero aquí sería Z0, ¿verdad? Disculpen. Por lo tanto, si el módulo de Z0 al cuadrado es diferenciable en Z0, ¿no? Pues entonces, como la función, como f de z igual a Z0, claramente es diferenciable, ¿verdad? Claramente es C diferenciable en Z0, ¿no? Se tendría que el módulo de Z0, bueno, se tendría que la función, ¿no? F de z igual a Z conjugado es diferenciable en Z0, lo cual es una contradicción, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Yo digo que con eso basta, pero ustedes díganme si no les es suficiente este argumento. Aquí estoy usando claramente, ¿no? Que el cociente de dos funciones, ¿no? De dos funciones diferenciables es diferenciable, ¿están de acuerdo? Que me parece que sí lo vio Hama, ¿no? Sí. Entonces, yo digo que con este argumento es suficiente, pero no sé ustedes si les parece suficiente argumento. ¿Cómo lo ven? ¿Los convence o no los convence? Si quieren les digo cuál sería el otro argumento. El otro argumento sería aproximarme a Z0 a partir de dos curvas. Es decir, el otro argumento sería considerar este límite, ¿no? Entonces, a ver, otro argumento, digamos más elaborado, ¿no? Sería, la idea es, digamos en dibujo, sería esta. Sería, aquí tengo el plano complejo, ¿no? Aquí tengo el plano complejo. Aquí tengo los números reales. Y imagínense que aquí está Z0. Y entonces la idea sería calcular este límite, ¿no? Entonces el argumento sería calcular f de z. Ah, bueno, aquí, ¿qué f de z? Pues me estoy refiriendo a la función esta de aquí, ¿verdad? O sea, esta de aquí. F de z igual a es que aquí le puse así, ¿verdad? Ah, bueno. Bueno, no se confunden con esta f, ¿verdad? Con estas dos f's. Sí es claro lo que quise decir aquí, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, o sea, le puse aquí f, pero esta f, ¿quién es en realidad? Pues es la función z0 constante y la función z conjugado. ¿Sí? ¿No se confunden con la f anterior? ¿O quieren que le ponga así como f1 y f2? ¿No? Si quieren.
para que no haya confusión. ¿Ok? Entonces, bueno, a ver. Sería calcular f de z menos f de z0 entre z menos z0, z menos z0, a través de dos curvas. La primera curva sería una recta que pasa por el origen en la dirección de z0. Es decir, bueno, vamos a hacer el viejo truco, ¿no? Bueno, ahí está. ¿No? Más o menos, este es el origen, ¿no? Por aquí pasa el origen. Por aquí pasa la recta, ¿están de acuerdo? Por el origen. Entonces es considerar una recta por z0 y, bueno, por el origen en la dirección de z0. ¿Están de acuerdo? Es decir, todos estos puntos se ven de esta forma, ¿verdad? Se ven como t veces z0. Con t real, desde luego. Con t en r. Y la otra sería por la curva aproximarnos a z0 por esta curva, por una circunferencia de radio el módulo de z, ¿no? Y a través del origen, es decir, por esta circunferencia de aquí. ¿No? A ver, déjenme, la hago un poquito más grande. Algo así, ¿no? Un poquito más grande. Algo así, ¿ok? Fíjense, si quieren, sí, en estos 5 minutos, si quieren, ¿qué les parece si calculamos aproximarnos a z0, ¿no? Por puntos de la forma, ¿no? Por puntos de la forma t veces z0. ¿Sí? ¿Les parece bien? Entonces, a ver, nada más para que vean cómo sería el argumento, ¿sale? Entonces, a ver, 1. Entonces, sea z de la forma t veces z0, ¿no? Con t distinto de 1, ¿verdad? Entonces, fíjense, lo que podemos hacer es esto. Entonces, ¿no? Fíjense, el límite cuando z tiende a z0 de f de z menos f de z0 dividido entre z menos z0 es igual a ¿quién? Bueno, pues desde luego, ¿verdad? Es el límite cuando z tiende a z0 de el módulo de z al cuadrado menos el módulo de z0 al cuadrado dividido entre z menos z0. Eso es por la definición de f. Y esto, ahorita vemos a qué tiende, pero ya haciendo el cambio de los puntos a los que por los que nos estamos aproximando a z0, es decir, por estos puntos de aquí, ¿verdad? Entonces, esto es igual a, fíjense, aquí me quedaría ¿qué? Me quedaría el módulo, ¿verdad? Bueno, me quedaría el valor absoluto de t por el módulo de el valor absoluto de t al cuadrado por el módulo de z0 al cuadrado menos el módulo de z0 al cuadrado dividido entre, ¿verdad? T veces z0 menos z0. ¿Sí están todos de acuerdo en eso? Y entonces, ¿este límite a qué tiene que tender? El límite cuando t tiende a ¿cuánto? A 1, ¿no? Para que se haga 0 tanto lo de arriba como lo de abajo. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no?
Muchachos. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo de eso? Ok. Entonces, a ver, ahora sí, ¿cómo calculamos este límite, muchachos? Ok, muy bien. Y entonces, ¿cómo calculamos este límite? Pues esto nos va a quedar así, ¿no? Nos va a quedar, a ver, ¿qué nos queda? Ajá. Fíjense, nos va a quedar... ¿Cómo lo podemos hacer? A ver, bueno, esto de aquí nos queda... Podemos factorizar, ¿no? El módulo de z0 al cuadrado por menos 1. Sí lo hice bien, ¿verdad? Entre... ¿entre quién? Entre el módulo de z0 al cuadrado. No, entre z0, perdón. Por t menos 1. Y esto sería el límite cuando t tiende a 1, ¿verdad? ¿Y esto cuánto me da? Bueno, esto me da el límite cuando t tiende a 1 de z conjugado entre el módulo de t menos 1 dividido entre t menos 1. ¿Y esto, este límite cuánto me da? ¿Cuánto me da ese límite, muchachos? ¿No se les ocurre? Hay que verlo con una diferencia de cuadrados. ¿Una diferencia de cuadrados? ¿Qué diferencia de cuadrados, perdón? Como el módulo de t menos 1 por el módulo de t más 1. Después dividir. Exactamente, ¿verdad? Es que, a ver, acuérdense, ¿no? El módulo, o sea, como t es real, ¿verdad? En realidad esto lo puedo escribir, o sea, esto de aquí, a ver, aquí voy a hacer un pequeño cuadrito. ¿No? El valor absoluto de t al cuadrado, ¿se acuerdan cómo lo puedo escribir? Pues esto es, el valor absoluto es raíz cuadrada de t al cuadrado, ¿verdad? Y si está al cuadrado, pues en realidad no es otra cosa más que t cuadrada, ¿verdad? Eso quiere decir que en realidad esto no es otra cosa. Fíjense, z0 sale, entonces z0 sale. z0 conjugado, perdón, sale. Entonces esto no es otra cosa más que el límite cuando t tiende a 1 de t cuadrada menos 1 dividido entre t menos 1. ¿Están de acuerdo? Y esto de aquí no es otra cosa más que lo que dice su compañero. Una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Esto es igual al límite cuando t... bueno, lo voy a escribir un poquito más arriba. Al límite cuando t tiende a 1 de t cuadrada, de t menos 1 por t más 1 entre t menos 1, ¿verdad? Este término de aquí con este término de aquí se cancelan, con mucho gusto, ¿verdad?
Y cuando t tiende a 1, entonces esto se va a hacer 2. Y entonces esto no es otra cosa más que 2 veces z0 conjugado. Que aquí es importante hacer la observación de que esto es distinto de 0. Porque z0 es distinto de 0 y por lo tanto su conjugado es distinto de 0. ¿Están de acuerdo? Y entonces fíjense, en resumen, ¿no? A ver, en resumen, digamos, aquí disculpen que lo haya puesto así de feo, pero la conclusión es que, si quieren lo voy a poner aquí a forma de conclusión. La conclusión es que a partir de los puntos, ¿no? Entonces para los puntos de la forma z igual a t veces z0 con t en r, ¿verdad? El límite cuando z tiende a z0 de f de z menos f de z0 entre z menos z0, pues es igual a 2 veces z0 conjugado, y aquí es importante observar que es distinto del 0. ¿Sí se entendió? Entonces fíjense, ya encontramos que cuando me aproximo por los puntos en la recta, esto se hace 2 veces z0, o sea, se hace algo distinto de 0, pero resulta ser que cuando me voy aproximando por esta circunferencia a z0, el límite va a ser 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué hora es? Ah, ya son las 12:05, perdón. Pues a ver, no sé, ¿les parece interesante este argumento o nos convencemos con este? Si quieren ustedes intenten este por la circunferencia, y si no lo ven claro, en unos 5 minutos de la siguiente clase lo calculamos, ¿les parece bien? Pero yo me iría por este, yo me convencería por este, pero como les parezca bien verlo, ¿sale? Entonces si quieren esto lo comenzamos mañana si tienen duda, y si no, lo comenzamos, y si no, mañana vemos la forma de entender la derivada como aproximación lineal, ¿sale? Y bueno, ya con eso podemos ver las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sale? Pero entonces vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy, si no tienen dudas, y nos vemos el día de mañana, ¿sale? Mañana yo los veo, ¿ok? Ok, gracias. Bueno, no, pues muchas gracias a ustedes por conectarse y nos vemos el día de mañana. Cuídense, que tengan buena tarde, muchachos.